Hola chavos, bueno, en esta sesión vamos a estar viendo acerca de lo que es el modelo relacional y cómo ustedes van a poder convertir un modelo entidad-relación a un modelo relacional, que es de lo que trata la próxima evidencia que tienen en puerta con la maestra Madrigal. Eh, pero bueno, vamos a hacer lo más breves posible y que sea lo más entendible, así que vamos a empezar. Quisiera explicarles primero las fases que tiene una base de datos. Como ustedes ya conocen, esta parte que es el desarrollo conceptual es la parte del modelo entidad-relación, lo que estuvimos trabajando durante este primer parcial. Y ahora lo que vamos a hacer es convertir esta parte del desarrollo conceptual al desarrollo lógico, que es el modelo relacional. Lo que vamos a hacer es tal cual, el modelado que ustedes tienen en el entidad-relación lo vamos a pasar ahora a algo que van a ser como tablitas y después estas tablas las vamos a transformar en código. Y pues bueno, este es el cronograma de lo que estuvimos viendo. Esta clase le correspondían los tipos de datos de SQL. Y vamos a ver lo que era el modelo relacional y cómo convertirlo. Y bueno, quisiera mostrarles aquí un ejemplo de lo que es el modelo relacional. El modelo relacional es muy parecido al modelo entidad-relación. La diferencia que podríamos encontrar es que si se fijan, a diferencia de en el modelo entidad-relación, aquí manejábamos una relación que nosotros podíamos poner, por ejemplo, a un alumno le pertenece cierto curso o X o Y. Es una manera en la cual nosotros lo representábamos para basarnos y para ver de qué manera nosotros podíamos ir marcando la relación. Pero miren, esto que está aquí en mayúscula y en singular, que era algo de lo que íbamos siguiendo en el modelo entidad-relación, es nuestra entidad. Alumno sería nuestra entidad. El ID del alumno, el nombre, la fecha de nacimiento, el apellido materno, el apellido paterno, son campos que nosotros tenemos que le corresponden a esta entidad que es alumno. Otra diferencia que vamos a encontrar en el modelo relacional es que en el modelo relacional vamos a utilizar tipos de datos. Tipos de datos que nos van a ayudar cuando nosotros pasemos esto a código que sea más entendible y más fácil. Ya solamente va a ser como transcribir cuando hagamos el código. Y pues bueno, si queremos hablar o conocer cómo podemos hacer un modelo relacional, tenemos que conocer los tipos de datos que vamos a utilizar. Los tipos de datos que vamos a utilizar va a ser para el lenguaje de bases de datos de SQL. SQL es un lenguaje estándar de bases de datos. Ustedes si buscan en internet se van a encontrar una infinidad de información acerca de los tipos de datos que existen y cómo los pueden utilizar. Aquí yo les voy a explicar solamente algunos. Vamos a enfocarnos, yo creo que solamente en 6. Hice este ejemplo de la creación de una tabla en SQL para explicarles los tipos de datos. Y ahorita vemos la conversión que podrían eh, hacer para el modelo entidad-relación al modelo relacional. Aquí tenemos la creación, toda esta parte, desde donde se abre el paréntesis hasta donde se cierra, es la creación de una tabla en SQL. Eso le corresponden ya sus tipos de datos. Quisiera explicar que podemos dividirlos en ciertas categorías. Por ejemplo, existen los que son numéricos y los alfanuméricos. Y aquí encontramos uno que es date, que lo vamos a utilizar para las fechas. Vamos a explicar brevemente lo que son los numéricos. Aquí nos encontramos con dos tipos de datos numéricos, que es int, que es para el tipo de dato para enteros, y decimal, que es para cuando vamos a tener un campo o un atributo que va a tener decimales o que puede tener decimales. Vamos a empezar. Supongamos que esta tabla que yo le coloqué como nombre ejemplo para poder agregar una cantidad de atributos aleatorios. Yo le puse ejemplo, pero esta tabla podría ser, como veíamos en el ejemplo pasado, alumno. Esta tabla podría ser alumno y como comentábamos en los laboratorios que teníamos regularmente, ¿cuál es el identificador o el ID de un alumno? Pues sería su matrícula. No siempre va a ser el ID tipo int,
pero la mayoría de las veces se van a topar con este tipo de cosas, que el ID va a ser de tipo entero. El tipo de dato int nos sirve para guardar, miren, aquí hice una inserción de datos en esta tabla y si se fijan es un número entero que le corresponde a qué? Al ID del ejemplo. Esto es similar a lo que estaba cuando estábamos en los laboratorios, que lo manejaba la manera visual y la manera en que teníamos el modelado de entidad-relación. Y pues bueno, para eso nos sirve este tipo de dato int para números enteros. Y luego el otro tipo de dato que también es numérico es el decimal, pero la diferencia que tiene este tipo de dato es que después de poner decimal del tipo de dato vienen dos paréntesis y dentro de esos dos paréntesis se colocan dos números. El que tenemos del lado izquierdo de la coma determina la longitud que puede tener ese tipo de dato o lo que le vamos a estar metiendo. Véanlo como si el atributo es una cajita y el tipo de dato va a determinar qué puedes meter en esa cajita y hasta cuánto. ¿Cuál es la capacidad que tiene que tú puedes ingresar en esa caja? En este caso, vean, el atributo es sueldo y nosotros lo definimos como decimal. Le dimos una longitud de 5 y este 2 que determina que el punto o el decimal eh, va a estar dos números de la derecha hacia la izquierda. Y pues bueno, es muy parecido al tipo de dato enteros, simplemente que lo que sucede con esto es que lo podemos utilizar para decimales, yo lo puse de ejemplo aquí, el sueldo, que pues no siempre tu sueldo no va a ser de que 900 pesos, pueden ser 900.50, por poner un ejemplo. Eh, y esos serían los dos tipos de datos numéricos que tenemos. Y pues bueno, vamos a pasar ahora con los tipos de datos alfanuméricos. El atributo o campo más común que siempre nos vamos a topar en una tabla, pues va a ser el nombre del usuario, el nombre del estudiante, el nombre de cualquier cosa. Lo vamos a definir como un varchar. El varchar es el tipo de dato más común que se van a topar para cuando van a utilizar algo alfanumérico. Pero cuando van a utilizar algo que es alfanumérico, tienen que definir la longitud que va a tener. En este caso, varchar es de longitud variable. Nosotros lo podemos definir con una longitud de 30, pero miren, aquí al rellenar el campo de nombre, yo ocupé, rellenando con mi nombre, solamente 9 dígitos, pero yo lo definí como 30. No pasa nada, pero es una medida estándar que nosotros calculamos. Como los desarrolladores de esa base de datos tenemos que calcular cuál sería la cantidad aproximada. No sé si ustedes se han topado que cuando ingresan a algún sitio web, al momento en que ingresan y que tratan de rellenar más dígitos de los que está permitido, topa. Es porque en la base de datos está definido de esta manera. Todo tiene una longitud o hasta dónde puede llegar. Y pues bueno, entonces varchar es para tipo de dato alfanumérico y de longitud variable. Vamos a ver ahora char. El tipo de dato char es similar al varchar, simplemente que este es de longitud fija. Este tipo de dato nos ayuda a optimizar o a guardar información en memoria y que no sea tan lenta nuestra base de datos. Pero, ¿cómo podemos utilizar un char? Aquí tenemos dos ejemplos en esta tabla. Lo utilizamos para el campo o el atributo sexo. ¿Por qué? Porque cuando se guarda dentro de una base de datos, el sexo solamente puede ser dos. Lo podemos guardar como M o como F, masculino o femenino. O también podría ser el teléfono. Lo podemos definir como char, que también, como es alfanumérico, tenemos que definir la longitud que tiene y aquí le damos una longitud de 10. ¿Por qué el teléfono le ponemos una longitud de 10? Porque, por ejemplo, si fuera un teléfono de casa, eh, ya todos dentro del área, perdón, de la República Mexicana, tenemos que agregarle el 81 y luego los 8 dígitos de nuestro teléfono de casa.
Al tener un celular, pues ya no se agrega el 044 ni nada por el estilo, simplemente se marca 81 y la cantidad que tengas tú en tu número de celular. Así que esta cantidad nunca va a variar, siempre va a ser fija. Otro ejemplo que podemos tener de char podría ser también el código postal. El código postal siempre va a ser de 5. No hay ningún lugar dentro del área metropolitana de México que el código postal pueda variar. Así que para esto lo podemos utilizar. Ahora viene este tipo de dato, nvarchar. Nvarchar, ¿para qué lo podemos utilizar? Es para cuando tenemos que utilizar algún signo especial. SQL fue un lenguaje que fue desarrollado ¿en dónde? En Estados Unidos. Y en Estados Unidos no existe la ñ, no existen ciertos caracteres especiales que nosotros utilizamos. O otro ejemplo podría ser para el correo. El correo tiene un carácter especial que es el arroba, porque no entra dentro de los dígitos normales que usualmente utilizamos. Así que para eso lo podríamos utilizar. Este es recomendable utilizarlo lo menos que podamos. ¿Por qué? Porque al momento en que tú defines un tipo de dato como nvarchar, si tú lo defines con una longitud de 50, en memoria está ocupando el doble. Es como si definieras un varchar de 100, pero pues sí lo podemos utilizar para ocasiones en donde sea necesario. Y pues bueno, el último tipo de dato que vamos a ver es el date. El date es muy simple, como ven en este registro, lo utilizamos ¿para qué? Para determinar que ese tipo de dato es una fecha. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Una fecha de nacimiento, una fecha de inicio o de salida, donde necesitamos guardar algo dentro de nuestra tabla. Y pues bueno, para este ejemplo y para la mayoría de los ejercicios que van a estar trabajando con la maestra Madrigal, van a estar ocupando estos tipos de datos. Así que sí era necesario explicar cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a pasar con la parte del modelo entidad-relación a la conversión al modelo relacional. Miren, es muy similar como lo podemos convertir. Si se fijan, en la parte de arriba tenemos el modelo entidad-relación. Vamos a ver tabla por tabla. Aquí tenemos la entidad profesor que tiene sus campos o atributos y su llave primaria. Si se fijan, aquí está la tablita, ahora convertida al modelo relacional. Tenemos una tablita que es de esta entidad. Seguimos la misma sintaxis, colocamos profesor en mayúscula y en singular y los atributos los vamos agregando, pero le vamos colocando su tipo de dato. En este caso, pues el ID del profesor lo colocamos como un entero, el nombre como un varchar de 45, el teléfono como un char 10, que es similar a los ejemplos que estábamos viendo ahorita con los tipos de datos, perdón. Y así es la manera en la cual nosotros vamos a ir convirtiendo esto. Vamos a ver ahora la relación que tienen. Profesor se relaciona con asignatura. Lo explicábamos en clase que un profesor puede impartir mínimo una asignatura y máximo muchas asignaturas, pero esa asignatura solamente puede ser impartida por un profesor y máximo por un profesor. Entonces la relación pasa de la misma manera. Igual, muy importante, recuerden esto, entidades fuertes propagaban su llave a la entidad débil. En el modelo relacional, perdón, sucede lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Profesor es la entidad fuerte propaga su clave a la entidad débil. Aquí lo vemos reflejado. Profesor le propaga su clave primaria a asignatura. Y así que aquí tenemos el ID del profesor. Yo en este caso, este modelo entidad relación, este modelo relacional, ustedes no lo tienen que hacer así, pero yo es la manera en la cual los hago. Reflejo la tabla de dónde viene y luego con un guión bajo veo de dónde viene el ID y el tipo de dato que tiene. Y aquí yo ya tengo las tablas comunicadas, ya tienen una relación entre sí, porque no porque nosotros pongamos esta línea y las que nosotros le llamábamos patas de gallo, significa que ya las tablas ya están relacionadas. Para que estén relacionadas, tienen que
tener una llave que se comparta. Y pues bueno, esa es la parte cuando propagamos en una relación de uno a muchos, que era la más conocida o la que más nos topábamos. Siempre va a ser así, entidad fuerte propaga a entidad débil. Pero bueno, miren, ahora sí, viene esta parte que quizás puede ser lo más complicado, pero que fue con lo que estuvimos trabajando mucho en clase, que eran las relaciones muchos a muchos. Las relaciones muchos a muchos, lo que sucedía es que cuando teníamos, miren, aquí en la parte de arriba tenemos esta relación que es de muchos a muchos. Un alumno, perdón, a una asignatura se le imparte un alumno y máximo muchos, y a ese alumno es impartido una asignatura y máximo muchos. Es lo que tenemos. ¿Y qué sucedía cuando teníamos una relación de muchos a muchos? Lo que sucedía es que propagábamos la llave primaria de alumno, la poníamos en la relación y la llave primaria de asignatura la poníamos también en la asignación. Y aquí le podíamos agregar algún otro campo o atributo que nos ayudara a identificar a esto que yo les decía que en el modelo relacional lo íbamos a convertir en una tabla. Ahora lo vemos reflejado aquí. Ya esta relación, ¿qué sucede? Se convierte en una tabla y se convierte en una tabla con las dos llaves primarias. Las dos llaves primarias igual tienen un tipo de dato que en este caso es entero. Tengan mucho cuidado. Si el ID del alumno lo pusieron como entero, en esta tabla intermedia o la tabla que se creaba a partir de esta relación de muchos a muchos, tiene que llevar el mismo tipo de dato, que en este caso es entero, ¿verdad? Y pues bueno, ya tenemos aquí nuestro modelo entidad-relación convertido al modelo relacional. Eh, Fíjense en esto, una relación de muchos a muchos hacia la tabla que se crea, esta tabla que es la relación, aquí van apuntando las patas de gallo que son de muchos a muchos, de que, eh, y pues entonces, alumno aquí es entidad fuerte y curso es entidad débil. ¿Qué es lo que le suena? Pues que propagamos el ID del alumno a esta tabla. Asignatura, aquí también es entidad fuerte y curso es entidad débil, propagamos nuestra llave primaria y aquí también las podemos asignar como llaves primarias. Y pues bueno, ya cuando volvamos a clases vamos a tener algo más detallado de lo que es el modelo relacional y un poco más adelante de cómo es que podemos convertir esto al modelo lógico, perdón, al modelo físico, que es ya la creación de tablas en SQL, ya trabajando con código. Y pues bueno, cualquier duda pueden enviarme un mensaje por medio de su representante y pues bueno, sería todo.